Bienvenidos a la asignatura Asentamientos Humanos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Soy la profesora Alessandra Rangel y hoy vamos a hablar sobre las variables ambientales. ¿Qué son las variables ambientales? Bueno, es toda la documentación previa a un diseño, donde cuando hacemos la visita al lugar, a este sitio, vamos a saber cuáles son las condiciones en las que está, cuáles son las limitaciones que tiene este sitio o este lugar y cuáles son sus restricciones. Esto va a afectar la idea principal que tenemos concebida de diseño y el diseño va a ir cambiando a medida que nosotros vamos nutriendo esta información, esta documentación. Esto puede ir desde el diseño de una edificación hasta el análisis de un territorio, o sea, a una escala mayor. Las variables ambientales se dividen en dos grupos. Están las físico-bióticas, que son las naturales o ambientales, y las socioculturales, que van dirigidas al comportamiento social, al individuo y a lo cultural, y cómo uno va modificando este espacio natural a medida que va evolucionando pues, la vida en los espacios. Entonces, las variables físico-bióticas, cuando vamos a comenzar a hablar de las variables, tenemos que tomar en cuenta y ser muy específicos que esto no solamente lo analiza el arquitecto. Para eso está el trabajo multidisciplinar y hay otras disciplinas que nosotros nos apoyamos y que ellos son los que nos van a dar la información más específica. En este caso, cuando vamos al sitio y vamos a analizar cuál es el suelo, entonces los geólogos nos van a decir cómo está la geología, cómo es la superficie, cómo es el relieve, cómo es la topografía de ese lugar. Y esto nos va a permitir hacer un diseño de un sistema estructural adaptado específicamente para este sitio, para este lugar y que va a responder de manera idónea. También tenemos que hacer dentro del análisis, saber que hay bioregiones, tanto en el país como en el planeta, hay bioregiones y que estas bioregiones tienen características específicas, donde tenemos la cantidad de precipitación, la evaporación, la temperatura, los vientos, la humedad, la insolación y la radiación solar. Entonces, acá podemos nosotros saber cómo van a ser nuestra materialidad, cuál es la propuesta de materialidad, cómo van a ser todos estos sistemas de fachada y cómo podemos tener como resultado una arquitectura bioclimática y espacios internos y externos confortables. También tenemos que tomar en cuenta el manejo del agua. Cuando vamos al lugar, pues podemos percibir fácilmente estos cuerpos de agua, pero hay otros que no, como las aguas subterráneas. Entonces, para eso el especialista que está abocado a este análisis y estudio nos va a permitir esta información y vamos a trabajar de la mano para entender dónde podemos hacer estos asentamientos y dónde no, dónde podemos causar un riesgo a la sociedad. Es importante también el manejo de la fauna y de la vegetación, porque en compromisos mundiales con agendas como la 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable nos indican que nosotros como profesión tenemos que abocarnos al cambio a ciudades sustentables, donde estas ciudades tienen que tener en equilibrio los temas de ambientales con la sociedad, con lo económico, todo en total equilibrio. Entonces, cuando nosotros sabemos y conocemos que en una intervención urbana tenemos que tener planes de reforestación con especies nativas que nos van a fomentar el aumento de biodiversidad y que esto nos va a generar un equilibrio ecológico, también tenemos que tomar en cuenta cuáles son las especies que son invasoras que no podemos tener porque vamos a crear más impacto negativo ambiental. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener estos corredores verdes dentro de las ciudades, en estos espacios urbanos, que puedan fomentar el equilibrio ambiental? Y eso se traduce en el beneficio humano, en la calidad de vida, de ciudades saludables y a su vez a unos índices y unos niveles altos de calidad de vida. También tenemos que tener en cuenta o tomar en cuenta el manejo de los riesgos naturales. ¿Por qué? Porque ya teniendo conocimiento de que estamos en un país que es una zona que es un país sísmico, cuáles son estas zonas donde se ven más afectadas, por ejemplo, con todo lo que son estas placas tectónicas y cómo es el comportamiento a la hora de un sismo y cuáles son los porcentajes y de estructuras, cómo van a ser las estructuras y cuál es su comportamiento dependiendo de estas zonas sísmicas o no.
Aquí hablamos de la sismoresistencia, por ejemplo, en Venezuela y en otros países como Chile, que están mucho más desarrollados con estos temas. También donde son las zonas de deslave, donde son las zonas de inundaciones, evitando la vulnerabilidad de la sociedad, porque es importante saber que nosotros tenemos legislaciones y tenemos marcos legales donde nos indican dónde podemos hacer estos asentamientos y dónde no podemos hacerlo. Acá comenzaremos a hablar de lo que son las variables socioculturales, que son las escritas por el hombre, son todos estos parámetros que tenemos que se han dictaminado para poder hacer estos desarrollos y este crecimiento a nivel poblacional. Entonces tenemos que tomar en cuenta cómo es el comportamiento de la población. Cuando llegamos a este lugar, cómo es su cultura, cómo es su dinámica. También cuáles son estas políticas y legislaciones a las cuales nosotros tenemos que adaptarnos y tenemos que tener este marco legal y tenemos que ser garantes del cumplimiento de esto. También todo lo que son los sistemas económicos, cómo nosotros podemos aportar a lo que es el tema de la sustentabilidad, sabiendo que en lo ambiental, lo social, lo económico es un factor importante y tiene que estar en equilibrio y cómo nosotros podemos generar y fomentar lo que es la economía circular de las ciudades. Esto, pues, se resume también en lo que es la calidad de vida. Cuando llegamos a estos sitios urbanos y nos encontramos cómo es el equipamiento, entonces cómo es esta red vial, funciona, no funciona, cómo podemos aportar a mejorar estos sistemas, cómo es el sistema del transporte público, cómo podemos nosotros hacer todo esto, este mobiliario adaptado a este equipamiento de red de transporte público, que esté también adaptado a su vez a todo lo que son los corredores verdes y a todo lo que es el arbolado urbano. Los servicios básicos, ¿cómo está esa red de servicios básicos en esta trama urbana? ¿Nos podemos nosotros adaptar a él o tenemos que fomentar el crecimiento y que esté adecuado a la cantidad poblacional? También saber cómo está estructurado en la red urbana el uso del suelo. ¿Qué zonas son residenciales por excelencia? ¿Cuáles son las zonas que son comerciales? ¿Cuáles son las zonas que son recreativas o de parques nacionales? Para nosotros entender cómo es la dinámica de la sociedad y cómo nosotros podemos conectar todos estos usos de manera idónea y que la gente vaya cambiando de la utilización del vehículo con unos buenos corredores a unos espacios confortables que podamos a nivel peatonal transitar y disfrutar dentro de las ciudades. Esto nos va a disminuir las islas, la temperatura y vamos a tener controladas las islas de calor. También es importante a nivel sociocultural tener muy presente el valor patrimonial. Estos aspectos históricos que tenemos que fomentar y que tenemos que cuidar para generaciones futuras y que es nuestro arraigo, es nuestra historia, a su vez también todo lo que este patrimonio edificado, arquitectónico, que lo podemos rehabilitar y también tenemos que proponer, hacer algún tipo de propuesta donde sea a través de la economía circular su sustentabilidad y también proteger estos espacios naturales paisajísticos que formen parte del paisaje urbano que tenemos que proteger y que son los pulmones que están cerca de nuestras ciudades y que nos van a permitir, como lo demanda la Organización Mundial de la Salud, tener 10 metros cuadrados por habitante de espacio verde. Entonces, es todo este patrimonio que está en un listado donde se dice cuáles son los parques nacionales, cuáles son las áreas protegidas, saber conocerlas y fomentar su protección a través de la sociedad. Es muy importante que sepamos y conozcamos para poder valorar y para poder proteger. Entonces, ¿por qué es importante todo el manejo? Primero, porque nuestra idea principal va a irse transformando a medida que nosotros podamos capacitarnos y documentar toda esta información. Y todas nuestras propuestas van a estar 100% adaptadas al comportamiento social y van a estar 100% adaptadas al ambiente y vamos a crear poco impacto ambiental negativo. Todos estos indicadores pues evolucionan, al igual que la sociedad va evolucionando, también estos indicadores van evolucionando y por eso nos permiten a nuestra disciplina evolucionar en sistemas constructivos, en sistemas
de la bioclimática y en todas las propuestas que nosotros hagamos que sean obviamente en pro de mantener un ambiente, un equilibrio ecológico y obviamente pues que sean espacios confortables. Espero que sus dudas las dejen acá en los comentarios. También vamos a dejar una pequeña tarea donde en el caso específico de Barquisimeto tenemos un caso de estudio que es el Cementerio Municipal Bellavista. Este espacio es un espacio que pertenece al catálogo del Instituto de Patrimonio Cultural Venezolano, donde este espacio funerario tiene una gran extensión de tierra que puede ser un pulmón vegetal y que tiene mucho valor patrimonial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos rehabilitar este espacio? Primero, ¿qué es la tarea corta? La tarea corta es, vamos a hacer 3 variables fisicobióticas que tenga este lugar y 3 variables socioculturales. Después de tener esto, vamos a comenzar a hacer unas pequeñas propuestas de cómo podría ser, cómo podríamos rescatar este espacio patrimonial que no pierda su característica principal de cementerio patrimonial y cómo nosotros lo podemos reactivar como espacio público para la ciudad y como pulmón vegetal. Bueno, espero sus respuestas y muchísimas gracias por su atención y bueno, espero verlos la próxima clase. Muchas gracias.